El sol de junio de 1941 no traía el calor de la vida, sino el brillo pálido de un fin inminente. En las fronteras occidentales de la Unión Soviética, el silencio de la madrugada fue astillado, no por el trueno de la naturaleza, sino por el rugido mecánico de una fiera hambrienta. La Operación Barbarroja no era solo una invasión, era una coreografía de acero y fuego, una lámina incandescente que cortaba la carne de un gigante todavía somnoliento. El olor acre del diésel quemado se mezclaba con el aroma de la hierba pisoteada por orugas de metal, mientras los motores de los tanques alemanes dictaban el ritmo de un nuevo mundo que se erguía sobre los escombros del antiguo. El horizonte, antes calmo y vasto, se transformó en una línea de humo negro y destellos de artillería que parecían coser el cielo a la tierra en un abrazo mortal. La precisión de la maquinaria de guerra nazi era aterradora. No había caos en el avance alemán, solo un orden frío y matemático. Los oficiales de la Wehrmacht, con sus uniformes impecables y ojos fijos en mapas que rediseñarían la historia, creían que el destino estaba sellado. Para ellos, el ejército enemigo era un coloso con pies de barro, una estructura arcaica que se derrumbaría al primer contacto con el metal teutón. El mundo, paralizado por el miedo y la incredulidad, observaba a través de las grietas de la historia lo que parecía ser el crepúsculo de la resistencia humana en el este. La confianza alemana no era solo militar, era casi mística, un fervor metálico que ignoraba las distancias continentales y el alma indomable que habitaba los bosques de abedules. Suscríbete ahora y únete a nuestra legión de historiadores para vivenciar el pasado como nunca imaginaste, sumergiéndote en las sombras de un conflicto que puso a prueba los límites de la cordura y de la ciencia. Mientras las columnas de Panzers avanzaban, el paisaje soviético se transformaba en un mosaico de destrucción y desesperación. Ciudades que vibraban con la vida cotidiana, como Minsk y Smolensk, fueron reducidas a esqueletos de ladrillos y humo en cuestión de días. El avance era tan rápido que las noticias de la caída de una aldea llegaban solo cuando los tanques ya estaban en la siguiente. Miles de soldados soviéticos, atrapados en un torbellino para el cual no fueron preparados, se veían rodeados en bolsas inmensas, transformándose en sombras que caminaban hacia el horizonte como prisioneros de un destino cruel. La sensación de invencibilidad alemana era palpable, un peso que aplastaba cualquier esperanza de contraataque inmediato. Sin embargo, detrás de las glorias rápidas y de las medallas distribuidas en el frente, un problema silencioso y letal comenzaba a corroer las defensas de la Unión Soviética. No era solo la pérdida de territorio o de hombres, sino el colapso absoluto de sus venas industriales. En el corazón del territorio invadido, cientos de fábricas de munición y depósitos de suministros fueron pulverizados o capturados antes de que pudieran disparar un solo proyectil en defensa de la patria. El Ejército Rojo, en su retirada caótica, dejó atrás no solo suelo, sino los medios para luchar. Los fusiles se convirtieron en trozos inútiles de madera y metal en manos de soldados que no tenían qué poner en la recámara. Cañones imponentes, diseñados para rugir contra el invasor, permanecieron silenciosos como monumentos fúnebres en medio del lodo. El optimismo inicial de Stalin y del alto mando en Moscú se evaporó, dando paso a un desespero gélido que penetraba hasta la médula de los huesos. La orden era evacuar todo lo posible más allá de los montes Urales, una tarea hercúlea que exigía desmontar fábricas enteras bajo el fuego enemigo. Mientras los trenes partían hacia el este cargando máquinas y obreros exhaustos, el frente permanecía desguarnecido. La falta de pólvora no era solo una crisis logística, era un abismo que amenazaba con tragarse a la nación entera. Sin explosivos, la resistencia no pasaba de ser un gesto simbólico, un sacrificio de carne contra el acero que no podría durar mucho tiempo. El escenario estaba listo para una de las transformaciones más sombrías e ingeniosas de la historia militar, el nacimiento de una guerra librada a nivel molecular. El otoño llegó trayendo la Rasputitsa, la estación del lodo, que transformó las carreteras rusas en pantanos viscosos y hambrientos. Los tanques alemanes, que antes volaban por las llanuras, ahora luchaban por avanzar algunos kilómetros al día,
con el barro tragándose sus ruedas y ejes. Pero, mientras la naturaleza intentaba frenar la maquinaria nazi, el verdadero horror para los defensores era el silencio de sus propias líneas. En las trincheras inundadas, el sonido ensordecedor de las explosiones alemanas creaba un contraste agonizante con la incapacidad soviética de responder a la altura. Cada disparo enemigo era un recordatorio de la superioridad tecnológica e industrial, que parecía dictar el fin de Rusia. El impacto humano de esta escasez era devastador. Soldados veteranos y jóvenes reclutas compartían la misma mirada de impotencia al sostener granadas que en realidad eran solo latas vacías, o al apuntar fusiles con apenas 3 cartuchos para enfrentar divisiones enteras. La guerra había dejado de ser una cuestión de estrategia para convertirse en una lucha por la supervivencia de los elementos más básicos. El humo que subía de las ciudades en llamas cargaba el olor de una derrota que parecía inevitable. Moscú, el corazón del sistema, estaba ahora en la mira telescópica de las vanguardias alemanas. El pánico comenzó a filtrarse en los corredores del Kremlin y en las casas de los civiles. ¿Qué hacer cuando la pólvora se acaba? ¿Qué hacer cuando el fertilizante que debería alimentar al pueblo es la única cosa que queda en los almacenes? Fue en ese momento de oscuridad total, donde la ciencia convencional había fallado y la industria estaba en ruinas, que el desespero humano encontró una salida en la alquimia de la necesidad. En los sótanos húmedos de Leningrado sitiada y en los laboratorios improvisados de un Moscú bajo asedio, mentes brillantes y manos encallecidas comenzaron a conspirar contra lo imposible. Químicos que antes estudiaban la vida y civiles que nunca habían tocado un arma fueron convocados para una misión suicida: transformar lo que quedaba en destrucción. El nitrato de amonio, almacenado en grandes cantidades para la agricultura, se convirtió en el protagonista de un experimento clandestino. El abono que debería hacer crecer el trigo en las fértiles tierras rusas estaba a punto de ser reconfigurado para sembrar la muerte entre las filas invasoras. Era una ciencia bruta, peligrosa e inestable, donde un error de cálculo no resultaba en un experimento fallido, sino en una explosión que podía llevarse manzanas enteras. La tensión era casi sólida. El frío del invierno que se acercaba comenzaba a morder la piel, pero el calor de las reacciones químicas en los laboratorios improvisados mantenía una llama de resistencia encendida. Mujeres exhaustas por el hambre y ancianos que apenas podían mantenerse en pie trabajaban en turnos dobles, mezclando sustancias volátiles con palas de madera en tanques oxidados. Sabían que cada gramo de aquella pólvora negra artesanal representaba un segundo más de vida para sus hijos en el frente. La moral, que estaba al borde del colapso, comenzó a reconstruirse sobre el fundamento improbable del nitrato y del carbón. La arrogancia alemana, estacionada a las puertas de la capital, no tenía idea de que el suelo bajo sus pies estaba siendo transformado en un barril de pólvora invisible. El incidente incitante de esta saga ocurrió cuando los primeros cargamentos de esta pólvora de emergencia llegaron a las defensas periféricas de Moscú. No eran cartuchos brillantes de latón salidos de una fábrica moderna, sino proyectiles rústicos, rellenos con una mezcla oscura y granulosa que olía a tierra y muerte. La primera prueba real no se hizo en un campo de tiro, sino en el calor de una emboscada desesperada en una carretera cubierta de nieve. Cuando se hicieron los primeros disparos, lo que se vio no fue la llama clara de los explosivos convencionales. Un humo denso, negro y sofocante subió a los cielos, como si la propia tierra estuviera expeliendo su furia. Los soldados alemanes, acostumbrados a la eficiencia limpia de sus armas, se paralizaron por un instante ante aquel fenómeno bizarro. Aquel humo era la señal de que la guerra había cambiado de fase. La Unión Soviética ya no estaba solo intentando sobrevivir, estaba comenzando a usar su propia agonía como arma. Cada explosión de estas bombas artesanales era un grito de resistencia que resonaba por los bosques helados. El costo humano, sin embargo, era terrible. La inestabilidad de la mezcla significaba que muchos de estos explosivos detonaban antes de tiempo, llevándose consigo a los propios soldados que intentaban defenderlos. Las manos que preparaban la pólvora estaban constantemente manchadas de residuos químicos y sangre,
y el miedo a una detonación accidental era un compañero constante. Pero en el tablero de la guerra total, la vida individual se había convertido en una moneda barata ante la necesidad de detener al monstruo que llamaba a la puerta. La transición de la esperanza a la pesadilla química estaba completa. El invierno transformó las trincheras en tumbas heladas, pero el rugido de la nueva pólvora rusa decía a los invasores que el gigante no había caído. Al contrario, había aprendido a sangrar fuego. La retirada caótica de algunas divisiones alemanas ante este nuevo e imprevisible poder de fuego marcó el primer gran hipo de la maquinaria de guerra nazi. La arrogancia alemana chocó contra una muralla de improvisación letal. El misterio de lo que estaba siendo disparado contra ellos comenzó a acechar al alto mando de la Wehrmacht. Esperaban enfrentar a un ejército derrotado, pero encontraron a un pueblo que había transformado el sustento de la vida en un instrumento de venganza molecular. El legado de esta resistencia, forjada en el desespero y en la química clandestina, apenas comenzaba a escribirse en la nieve teñida de negro. El hielo que comenzó a cubrir las llanuras rusas en noviembre de 1941 no era solo un fenómeno meteorológico, era una sentencia de muerte que se cristalizaba sobre el acero y la carne. Mientras el lodo de la Rasputitsa se solidificaba, transformando las carreteras en senderos de hierro corrugado, la maquinaria de guerra alemana recuperaba su movilidad, pero los defensores soviéticos se hundían en un abismo aún más profundo. La escasez de munición convencional, que antes era una crisis, ahora se convertía en una catástrofe absoluta. En los arsenales de Moscú y Leningrado, las existencias de TNT y pólvora sin humo habían alcanzado niveles críticos. Las pocas fábricas que quedaban en el lado occidental operaban bajo el bombardeo constante de los Stukas, con obreros trabajando entre escombros, muchas veces sin electricidad ni calefacción. La situación era un cuello de botella logístico donde la voluntad de luchar colisionaba frontalmente con la física de la escasez. Para los químicos e ingenieros soviéticos, el problema no era solo la falta de pólvora, sino la ausencia de los componentes básicos para fabricarla. El ácido nítrico y el ácido sulfúrico, vitales para la producción de explosivos modernos, eran ahora tan raros como el oro. Sin ellos, la producción de munición para fusiles y artillería pesada era técnicamente imposible por los métodos tradicionales. Fue en ese escenario de aislamiento y ruina donde se emitió la directriz del desespero. Si no hay ácidos, usen lo que la tierra ofrece. El enfoque se volcó enteramente hacia el nitrato de amonio, un fertilizante agrícola abundante en las granjas colectivas, pero extremadamente difícil de convertir en un explosivo militar estable sin los aditivos correctos. El desafío no era solo crear algo que explotara, sino algo que no matara al usuario antes siquiera del disparo, y que fuera capaz de propulsar un proyectil a través de un cañón desgastado por el uso constante. Las dificultades técnicas eran inmensas y viscerales. El nitrato de amonio es altamente higroscópico, lo que significa que absorbe la humedad del aire con una avidez casi orgánica. En el clima húmedo y helado de las trincheras y sótanos, el fertilizante se transformaba rápidamente en una masa pastosa e inútil. Además, su velocidad de detonación era demasiado baja para ser usada como carga de proyección en cañones sin causar presiones catastróficas que podrían reventar la culata del arma. Cada intento de refinar el material era un juego de ruleta rusa química. En los laboratorios improvisados, el aire era pesado con el olor sofocante del amoníaco y el polvo fino de carbón que se mezclaba manualmente para intentar estabilizar la mezcla. El silencio de estos locales se rompía solo por el sonido de vidriería chocando y por el susurro de oraciones silenciosas de quien sabía que estaba manipulando su propio fin. Dentro de la mente de uno de estos alquimistas del desespero, el mundo se había reducido a fórmulas y pesadillas. Imagina a una química, tal vez llamada Elena, trabajando en un subsuelo en Moscú. Sus dedos, antes ágiles para tocar el piano, ahora están amarillentos y pelados por el contacto con sustancias corrosivas. Mira el crisol de cerámica y piensa, esto es lo que quedó de nuestra civilización. Estamos intentando moler la vida para crear la muerte. Cada gramo de polvo que pesa es una negociación con el destino.
Siente el peso de la responsabilidad sobre sus hombros encorvados. Si la mezcla es muy débil, los soldados en el frente morirán porque sus armas solo escupirán humo. Si es muy fuerte, el cañón explotará matando a los mismos jóvenes que ella intenta salvar. El miedo ya no es a la muerte en sí, que parece omnipresente, sino al fallo técnico, al error de cálculo que convertirá el sacrificio de millones en algo vano. En las trincheras, el sentimiento era de una ansiedad corrosiva. Los soldados recibían los nuevos lotes de munición con una mezcla de gratitud y terror. Llamaban a los nuevos explosivos polvo negro del diablo o abono de cementerio. Un sargento veterano, observando la nieve caer sobre su pelotón exhausto, mira las granadas improvisadas hechas con latas de conserva y piensa: ayer esto servía para alimentar la tierra, hoy sirve para enterrarnos en ella. Hay una sensación de indignidad al luchar con armas tan rudimentarias contra un enemigo que dispone de la más fina ingeniería alemana. El soldado soviético se siente un anacronismo, un guerrero de la edad de hierro perdido en un siglo de relámpagos mecánicos. El monólogo interno de cada hombre en las líneas de frente era una letanía de supervivencia. Que este tiro no sea el último para mi cañón, que esta mezcla arda como el fuego del infierno, pero que me deje vivo para ver el mañana. El impacto psicológico de esta ciencia de sótano se extendía también a los civiles. Las mujeres y niños que trabajaban en las líneas de montaje improvisadas veían el fertilizante no como una promesa de cosecha futura, sino como la única barrera entre ellos y la esclavitud o el exterminio. La transformación de un símbolo de vida en un instrumento de destrucción era una metáfora cruel de lo que la guerra había hecho con el alma rusa. El esfuerzo era total, pero los fallos eran frecuentes. Las explosiones accidentales en talleres clandestinos eran comunes, y el gobierno ocultaba las bajas internas para no minar lo poco que quedaba de la moral pública. El misterio de la pólvora negra se estaba escribiendo con la sangre de quien la fabricaba, en una escala de sacrificio que la historia raramente documenta con la debida precisión. Fue entonces cuando algo cambió. Un evento, casi fortuito, alteró la trayectoria de esta carrera química contra el tiempo. Durante el asedio de una pequeña ciudad industrial cerca de Tula, un grupo de ingenieros militares, aislados del mando central, descubrió que la adición de ciertas impurezas, específicamente polvo de aluminio raspado de carcasas de aviones derribados y una proporción exacta de azúcar refinada, creaba una reacción mucho más potente y estable que el nitrato puro con carbón. Esta mezcla, que se conocería informalmente como amonal de emergencia, tenía una capacidad de expansión gaseosa que rivalizaba con algunos explosivos industriales. La noticia de este descubrimiento se extendió por los canales de comunicación militares como un reguero de pólvora. El giro no fue solo técnico, fue estratégico. El alto mando soviético, al darse cuenta del potencial de esta nueva alquimia, ordenó la estandarización inmediata de la producción artesanal. Lo que era un esfuerzo fragmentado y desesperado, se convirtió en una directriz industrial de guerra. El fertilizante de las granjas colectivas del este comenzó a llegar en convoyes masivos, siendo desviado no a los campos, sino a las fundiciones de acero y fábricas de tractores ahora convertidas. Por primera vez en meses, las baterías de artillería soviéticas en torno a Moscú recibieron órdenes de no escatimar munición. El silencio de las estepas estaba a punto de ser roto por algo que los alemanes no podrían haber previsto en sus manuales de balística. Esta nueva información cambió el equilibrio del miedo. Los oficiales alemanes, que antes se burlaban de la tecnología primitiva rusa, comenzaron a notar un cambio en el patrón de las explosiones enemigas. Donde antes había solo un chasquido seco y un humo pálido, ahora surgían detonaciones que hacían temblar la tierra de forma diferente, dejando cráteres profundos y un olor dulce y nauseabundo en el aire, el olor del azúcar quemado mezclado con el amoníaco. La percepción de que los soviéticos habían encontrado una forma de industrializar el desespero fue un golpe psicológico profundo en la Wehrmacht. El enemigo inferior ahora disparaba ciencia bruta contra ellos, una ciencia que no venía de laboratorios esterilizados, sino del lodo, del azúcar y de las carcasas de aviones. El giro de fortuna
comenzó a manifestarse en batallas locales por puentes y colinas estratégicas. Unidades soviéticas, que antes retrocederían ante la superioridad de fuego alemana, ahora mantenían sus posiciones, sostenidas por una barrera constante de morteros cargados con el nuevo compuesto. El costo humano seguía siendo alto y las armas seguían fallando con frecuencia peligrosa, pero la balanza estaba siendo forzada hacia el centro. El pesadilla química ahora se exportaba a las líneas alemanas. El invierno, que antes parecía ser el único aliado de Rusia, ahora compartía el escenario con esta pólvora negra improvisada. El escenario estaba listo para el clímax de esta lucha molecular, donde el destino de Moscú se decidiría no solo por el número de tanques, sino por la potencia de un fertilizante transformado en venganza. El aire en torno a la capital se volvió electrizante. El sonido de los disparos de artillería soviética, que antes era esporádico y melancólico, ahora se asemejaba a un redoble de tambores constante y furioso. Los alemanes, en sus refugios helados, escuchaban el silbido de los proyectiles y sabían que el humo negro que los seguía no era solo un subproducto de una combustión imperfecta, sino el humo de una nación que se negaba a morir. El misterio de la pólvora de 1941 dejaba de ser una curiosidad técnica para convertirse en el combustible de una contraofensiva que sacudiría los cimientos del Tercer Reich. El polvo de la muerte estaba listo para dictar su última y más sangrienta lección. El frío de diciembre de 1941 no era solo una temperatura, era un elemento sólido, una muralla de cristal que parecía querer paralizar el tiempo y la propia voluntad de luchar. En las periferias de Moscú, donde las torres del Kremlin eran solo sombras distantes bajo el humo de las batallas, la situación de los defensores soviéticos alcanzó un nuevo nivel de desespero. Si la falta de munición convencional ya era un abismo, el intento de usar la pólvora de emergencia a base de fertilizante trajo nuevos y terribles obstáculos. El invierno siberiano, con sus temperaturas cayendo por debajo de los 40 grados bajo cero, resultó ser un enemigo tan implacable para la química como para los hombres. El nitrato de amonio, el corazón de la resistencia improvisada, comenzó a comportarse de manera errática y mortal bajo el frío extremo. Las dificultades técnicas se multiplicaron como plagas. En temperaturas tan bajas, la mezcla de fertilizante y carbón sufría un proceso de cristalización que la hacía imprevisible. Muchos proyectiles, en lugar de disparar con la fuerza necesaria para alcanzar los tanques alemanes, simplemente fallaban, dejando al soldado soviético expuesto al fuego de respuesta de la Wehrmacht. En otros casos, la reacción química era demasiado lenta, causando lo que los artilleros llamaban disparo retardado. El cañón permanecía silencioso por segundos angustiantes hasta que súbitamente la culata explotaba, transformando el arma y su tripulación en un montón de metal retorcido y carne quemada. La logística de transporte también se convirtió en una pesadilla. Los sacos de fertilizante, traídos de granjas distantes en carros tirados por caballos que morían de agotamiento en medio del camino, llegaban muchas veces congelados en bloques sólidos de hielo químico, que debían ser picados a mano, bajo el riesgo constante de detonación por fricción. En las líneas de frente, el costo humano de esta improvisación era visible en los rostros hundidos de los soldados. El sargento Mikhail, un hombre cuyos ojos parecían haber visto el fin del mundo en cada abedul quemado, observaba a sus jóvenes reclutas manejar las granadas artesanales. Veía el temblor en sus manos, no solo por el frío que cortaba los guantes de lana raída, sino por el terror puro. En el silencio entre las barreras de artillería, el monólogo interno de Mikhail era una oración amarga. Estamos luchando contra la ciencia del mañana con el abono de ayer. Cada vez que apretamos el gatillo, no sabemos si el proyectil volará hacia el enemigo o si nos llevará al cielo antes de tiempo. La tierra que debería alimentarnos está ahora explotando en nuestras manos, y el olor del amoníaco es el único incienso que tenemos para nuestros muertos. Sentía el peso de la traición de la materia. La propia sustancia de la patria parecía estar rebelándose contra la necesidad de ser usada para la muerte. El profundo peso emocional de esta crisis alcanzaba el clímax en los hospitales de campaña y en los talleres de retaguardia. Allí,
Las mujeres que preparaban las mezclas químicas vivían en un estado de vigilia permanente. El cansancio extremo llevaba a errores fatales. 1 gramo de más de carbón, una gota de humedad que entrara en el mezclador, y el esfuerzo de semanas desaparecía en un destello de fuego negro. Estas mujeres, muchas de ellas madres que habían enviado a sus hijos a las mismas trincheras que ahora abastecían, sentían una culpa corrosiva. Sabían que el polvo de la muerte era la única oportunidad de Moscú, pero también sabían que estaban enviando inestabilidad a las manos de quienes más amaban. El silencio en los laboratorios improvisados era pesado, roto solo por el sonido rítmico de los morteros moliendo el nitrato, un sonido que recordaba el latido de un corazón cansado, a punto de detenerse. Mientras tanto, los alemanes, aunque sufriendo con el frío para el cual no estaban equipados, comenzaron a adaptar sus tácticas. Al darse cuenta de que la artillería soviética era ahora compuesta por armas que muchas veces fallaban o producían un humo que revelaba su posición instantáneamente, los oficiales de la Wehrmacht ordenaron ataques enfocados en los puntos de origen del humo negro. La ventaja de la pólvora improvisada, la abundancia, estaba siendo anulada por su visibilidad y peligrosidad. El ejército nazi, sintiendo que la victoria estaba al alcance de la mano, intensificó los bombardeos contra los convoyes de suministros que traían el fertilizante. La situación parecía haber llegado a un punto de ruptura definitivo. Si la mezcla no podía ser estabilizada y si el humo no podía ser controlado, Moscú caería no por falta de valentía, sino por un fracaso de la química bajo el hielo. Fue en ese momento de oscuridad casi absoluta, cuando los mapas de guerra mostraban las pinzas alemanas cerrándose sobre la capital, que una nueva información, un detalle técnico aparentemente insignificante, cambió el curso del conflicto. Un grupo de ingenieros navales que habían sido evacuados de Leningrado, trayendo consigo conocimientos sobre explosivos usados en minas subacuáticas, llegó a los centros de investigación de Moscú. Trajeron un descubrimiento que salvaría la ciudad: la utilización de resinas de madera y serrín fino, subproductos de la industria maderera local, como agentes de recubrimiento para los granos de nitrato de amonio. Esta técnica, aunque rudimentaria, creaba una barrera impermeable que impedía la absorción de humedad y, más importante, estabilizaba la combustión en bajas temperaturas. El giro fue inmediato y electrizante. La nueva mezcla, bautizada informalmente como resina de la resistencia, no solo funcionaba en el frío de 40 grados bajo cero, sino que también producía un humo considerablemente menos denso. La información de que la nueva pólvora era segura se extendió por las trincheras como un fuego renovador. Soldados que antes dudaban en disparar sus cañones, ahora lo hacían con una furia redoblada. El evento que marcó este cambio fue el contraataque en la colina de Khimki, el punto más cercano a Moscú alcanzado por los alemanes. Allí, las baterías soviéticas, cargadas con la nueva pólvora estabilizada, desencadenaron una barrera de fuego que no solo detuvo el avance alemán, sino que destrozó la moral de las divisiones Panzer que creían que el enemigo estaba sin munición. La percepción alemana cambió bruscamente del desprecio al choque. Vieron proyectiles que no solo explotaban con una fuerza renovada, sino que eran disparados con una cadencia que desafiaba la lógica de la escasez. Lo que no sabían era que los soviéticos habían transformado cada aserradero y cada depósito de fertilizante en una fábrica de munición funcional. El campo de batalla de Khimki se convirtió en un cementerio de acero alemán, donde el olor dulce del azúcar quemado y el olor acre del amoníaco se mezclaban con el olor a pino de las resinas estabilizadoras. La alquimia del desespero finalmente había encontrado su fórmula de equilibrio, y el resultado era una muralla de fuego que los alemanes no lograban trasponer. El cambio de fortuna trajo un nuevo ánimo psicológico. El monólogo interno del sargento Mikhail cambió de una oración amarga a una determinación fría. La tierra ya no nos está traicionando. Ahora le está cobrando el precio al invasor. Si querían nuestra tierra, ahora la tendrán en sus pulmones y en sus tanques, transformada en fuego negro. La sensación de que la patria estaba físicamente participando en la lucha a través de sus recursos más básicos creó una conexión mística entre el soldado y el suelo.
La pólvora negra, que antes era vista como una maldición, se convirtió en el símbolo de una nación que prefería explotar a doblegarse. El asedio de Moscú no fue solo roto por la llegada de las divisiones siberianas, sino por la capacidad de la retaguarda de mantener esas divisiones armadas con lo más improbable. El misterio de la pólvora de 1941 se revelaba como una lección de resiliencia e ingenio. El mundo observaba ahora, no el fin de una era, sino el nacimiento de una nueva forma de resistencia total, donde la frontera entre el laboratorio y la trinchera había desaparecido. El humo negro que subía de los campos de batalla en los alrededores de la capital era ahora la señal de que el gigante del Este no solo había despertado, sino que había aprendido a forjar sus propias armas en las llamas del desastre. La guerra molecular apenas comenzaba, y las consecuencias de este triunfo improbable resonarían por todos los frentes de la Segunda Guerra Mundial. El invierno de 1942 amaneció con una promesa de hierro y cenizas. Aunque el contraataque soviético en las puertas de Moscú había traído un respiro momentáneo, la realidad industrial era un monstruo que seguía devorando las entrañas de la Unión Soviética. La pólvora de emergencia, que antes fuera la salvación en las trincheras periféricas, comenzó a revelar un efecto secundario devastador e imprevisto: la corrosión galopante. El nitrato de amonio, al reaccionar con la humedad y el calor de las recámaras de los cañones, liberaba vapores de amoníaco y residuos ácidos que literalmente devoraban el acero de las armas. En pocas semanas, baterías de artillería enteras quedaron inútiles, con los cañones estriados transformándose en tubos lisos y peligrosos, incapaces de disparar con precisión. Lo que antes era una solución brillante, ahora se convertía en un sabotaje químico involuntario, dejando a los defensores con montañas de munición, pero sin armas para dispararlas. Además de la destrucción del equipo, el enemigo había aprendido a leer las señales en el cielo. El humo negro y espeso producido por el combustible artesanal era un faro para la Luftwaffe y para la artillería alemana de largo alcance. Cada vez que una batería soviética disparaba, firmaba su propia sentencia de muerte, revelando su posición exacta a través de nubes de humo que tardaban en disiparse en el aire estático del invierno. Los alemanes, reorganizados tras el choque inicial, comenzaron a cazar sistemáticamente a las unidades que utilizaban el polvo del diablo. Los depósitos de fertilizantes en las granjas colectivas, antes ignorados, se convirtieron en objetivos prioritarios. El hambre química se unía al hambre física, y el cerco sobre las ciudades industriales remanentes se apretaba como una bota sobre el cuello de un superviviente exhausto. La situación logística alcanzó el punto de ruptura cuando las reservas de aluminio y azúcar, vitales para la estabilización de la mezcla, se agotaron por completo. Sin estos componentes, la pólvora volvía a ser la masa inestable y débil de los primeros días, pero ahora el ejército soviético ya no podía permitirse fallar. En las ciudades sitiadas, el aislamiento era total. El sonido de las fábricas deteniéndose por falta de materia prima era más aterrador para los comandantes que el estallido de las bombas. El desespero ya no era solo una emoción, era un estado físico que permeaba cada plan, cada orden y cada suspiro en los corredores del poder. El gigante del Este sangraba no solo sangre, sino los propios elementos básicos de la tabla periódica. Dentro de cada soldado que manejaba estas armas, el profundo peso emocional era una herida abierta. Alexei, un joven artillero que había sobrevivido a los combates en Smolensk, sentía el peso de cada proyectil como si cargara el cadáver de un camarada. Sus manos estaban permanentemente negras, no solo de suciedad, sino de una mancha química que parecía haber penetrado en sus poros. En sus momentos de vigilia silenciosa, su monólogo interno era un laberinto de sombras. Mi arma está muriendo. Siento el cañón pelarse por dentro con cada tiro, como si el acero estuviera tosiendo sangre. Nos dieron el veneno de la tierra para matar al invasor, pero el veneno nos está matando a nosotros primero. Somos fantasmas manejando máquinas de humo, esperando el momento en que el cañón decida que no quiere disparar más hacia adelante, sino hacia atrás, hacia dentro de nosotros.
¿Dónde está la gloria en morir por un error de laboratorio? El impacto psicológico de luchar con equipos que se autodestruían era paralizante. Los soldados miraban a los oficiales con ojos que suplicaban munición real, pólvora que no oliera a azúcar quemado y fertilizante. Había una sensación de ser cobayas en un experimento de escala continental. En las retaguardias, las mujeres que mezclaban los compuestos sufrían de enfermedades pulmonares crónicas debido a la inhalación de los polvos finos, pero continuaban el trabajo en un trance de necesidad absoluta. Una química veterana, observando el brillo de las explosiones alemanas en el horizonte, pensaba para sí misma: estamos moliendo el futuro para sobrevivir al presente. ¿Qué quedará de esta tierra cuando la guerra termine, si todo lo que podemos producir es solo destrucción impura? Estamos creando un desierto y llamándolo victoria. El colapso moral parecía inevitable bajo el peso de las atrocidades y la escasez. En Leningrado, el hambre había transformado lo cotidiano en una pesadilla donde el valor de la vida humana era menor que el de una rebanada de pan mohoso. La resistencia rusa, aunque heroica, se mantenía por hilos de nylon casi rotos. La confianza alemana, por otro lado, comenzaba a recuperarse. Los generales de Hitler creían que el misterio de la pólvora rusa había sido solo un truco final de un régimen agonizante. Preparaban la ofensiva de primavera, confiados en que el acero Krupp y la pólvora sin humo alemana finalmente aplastarían lo que quedaba de la resistencia soviética. La historia parecía estar volviendo a su curso original de aniquilación. Sin embargo, el giro ocurrió en un laboratorio subterráneo en los Urales, lejos del alcance de los bombarderos y del hielo de las trincheras. Un grupo de científicos evacuados, trabajando junto a ingenieros navales que habían traído secretos de los depósitos de munición de la flota del norte, hizo un descubrimiento que lo cambiaría todo. Encontraron una forma de utilizar la nitrocelulosa recuperada de películas cinematográficas antiguas y de existencias civiles de laca, combinándolas con el nitrato de amonio a través de un nuevo proceso de gelatinización en frío. Este nuevo compuesto no solo era estable y potente, sino que, crucialmente, era neutro desde el punto de vista químico. No corroía los cañones. Al contrario, dejaba una fina capa protectora tras cada disparo. La nueva información se extendió por los centros industriales como un mando divino. La orden fue clara: recojan cada rollo de película, cada lata de barniz, cada gramo de celuloide disponible en el inmenso territorio soviético. De repente, la cultura y la industria civil de la Unión Soviética se convirtieron en el ingrediente secreto de su supervivencia militar. Películas de propaganda, registros históricos y obras de arte cinematográfica fueron sacrificados, derretidos en tanques de solvente, para crear el combustible de las máquinas de guerra. Fue un evento de transformación absoluta, donde la memoria visual de una nación fue literalmente transformada en energía cinética para expulsar al invasor. El clímax de esta transformación ocurrió durante la defensa de un puente estratégico sobre el río Volga. Las tropas alemanas avanzaban con la certeza de que la artillería soviética estaba en silencio debido al desgaste corrosivo. Sin embargo, cuando se dieron las órdenes de fuego, lo que se escuchó no fue el sonido ahogado de los cañones moribundos, sino un rugido nítido y poderoso. Los nuevos proyectiles, impulsados por la mezcla de celuloide y fertilizante, alcanzaron las columnas de Panzers con una precisión quirúrgica. Ya no había el humo negro revelador. Ahora, las explosiones eran destellos de luz blanca y violenta. La sorpresa alemana se transformó en pánico. No estaban enfrentando armas artesanales, estaban enfrentando una ciencia que había renacido de las cenizas del propio desespero. El giro no fue solo militar, sino simbólico. El soldado Alexei, al disparar su arma y ver que el cañón permanecía íntegro y el humo era mínimo, sintió una ola de energía que hacía tiempo había olvidado. Su monólogo interno se convirtió en un himno de guerra. La patria nos envió su historia para cargar nuestros cañones. Estamos disparando nuestras memorias, nuestras imágenes y nuestra voluntad contra el acero de ellos. El veneno se convirtió en medicina. El desierto que intentaron crear ahora está escupiendo fuego puro. La percepción de que la nación entera,
de sus químicos a sus cineastas, estaba ahora fundida en un único esfuerzo de destrucción técnica, quebró la voluntad de las unidades alemanas en la línea de frente. La contraofensiva que siguió no fue solo un movimiento de tropas, sino una avalancha industrial. La producción de munición estabilizada alcanzó niveles que la Wehrmacht nunca imaginó posibles para un país en ruinas. La pólvora de emergencia había evolucionado a un arma de precisión, y el misterio de 1941 se había convertido en la base de una nueva doctrina de artillería masiva. Los alemanes, que antes cazaban nubes de humo negro, ahora eran cazados por un fuego invisible e implacable que venía de todas direcciones. El destino de la guerra se estaba sellando no solo por la valentía, sino por la capacidad de transformar la escasez absoluta en una ventaja tecnológica sin precedentes. El humo del sacrificio finalmente cedía ante la luz de la victoria inminente, mientras el invierno se despedía para dar paso a una primavera que olía a pólvora nueva y libertad. La primavera de 1942 no trajo el renacer de la naturaleza, sino el florecimiento de una venganza industrial que había sido gestada en las sombras del desespero. El clímax de esta saga épica no ocurrió en un solo campo de batalla, sino en una sinfonía de fuego que se extendió por toda la línea de frente, de Leningrado a las estepas del sur. La Unión Soviética, que el mundo creía de rodillas, se levantó con una furia alimentada por la química de lo improbable. El polvo de la muerte, ahora estabilizado por el celuloide de las películas y por las resinas de los bosques, se producía en una escala que desafiaba la lógica. Convoyes interminables de munición rústica, pero letal, cruzaban las llanuras, llevando consigo el alma de una nación que había transformado su pasado cultural en combustible para su futuro militar. El aire en torno a las baterías de artillería soviéticas estaba cargado con una electricidad casi palpable. Ya no era el miedo al fallo lo que dominaba a los hombres, sino la anticipación del golpe final. Cuando se dio la orden de fuego para la gran contraofensiva de primavera, la tierra no solo tembló, pareció gritar. Miles de cañones dispararon simultáneamente, creando una cortina de fuego que transformó el horizonte en una línea continua de luz cegadora. Para los soldados alemanes en las trincheras opuestas, el fin del mundo había llegado. Ellos que se habían reído de la pólvora de abono, ahora veían sus fortificaciones de acero pulverizadas por una fuerza que no podían comprender. El olor a amoníaco y celuloide quemado se convirtió en el olor de la derrota nazi, un perfume acre que penetraba en sus uniformes y en sus mentes, señalando que la maquinaria de guerra alemana finalmente había encontrado un maestro en el arte de la destrucción total. En las retaguardias, el ápice de esta lucha se vivió con una intensidad silenciosa. Elena, la química cuyas manos habían sido corroídas por los ácidos del desespero, observaba ahora las primeras cajas de munición provenientes de las nuevas fábricas en los Urales. Eran proyectiles perfectos, hechos con pólvora sin humo de alta calidad, fruto de la reorganización industrial completa del país. Sintió una lágrima cálida rodar por su rostro, marcado por el cansancio. El tiempo de la alquimia de sótano había pasado. El tiempo de la producción en masa había llegado. El sacrificio de transformar el abono en muerte había cumplido su propósito. Compró el tiempo necesario para que el gigante despertara. El monólogo interno de Elena era de un alivio doloroso. Molimos nuestras películas, nuestras memorias y nuestro sudor para crear este momento. La tierra que ahora recibe estos cuerpos volverá a ser suelo de cultivo, pero nunca olvidará el sabor del fuego que creamos para protegerla. Mientras tanto, en el frente, el soldado Alexei participaba en el avance que empujaba a las divisiones alemanas de vuelta hacia el oeste. Veía la retirada caótica de los Panzers, antes orgullosos, ahora transformados en carcasas ennegrecidas que servían de hitos para la victoria soviética. La arrogancia alemana había caído bajo el peso de una realidad que sus manuales de estrategia no preveían, la voluntad indomable de un pueblo que prefería explotar su propio mundo antes que entregarlo. Alexei, al mirar el humo que subía de las ruinas, se dio cuenta de que la guerra ya no era solo por territorio, era por la victoria de la resiliencia humana sobre la mecánica de la opresión.
La pólvora negra de 1941 se había convertido en el mito fundador de una nueva era de resistencia. El punto de no retorno se alcanzó cuando las tropas soviéticas rompieron las últimas líneas de defensa alemanas en torno a ciudades estratégicas, utilizando barreras de artillería tan densas que el cielo permanecía oscuro incluso al mediodía. El colapso de la Wehrmacht fue tanto físico como moral. Los oficiales alemanes capturados en sus búnkeres helados miraban con incredulidad las armas soviéticas, intentando entender cómo un ejército que debía estar sin munición hace meses había logrado desatar tal infierno. La respuesta no estaba en los libros de balística, sino en los sótanos de Moscú, en los aserraderos de Tula y en los laboratorios de química de Leningrado. La caída del invasor fue el ápice de un esfuerzo colectivo donde cada gramo de fertilizante había sido contabilizado como un paso hacia la libertad. Con el fin de los combates principales de aquel ciclo, la resolución de la saga comenzó a dibujarse en las cicatrices dejadas en la tierra. La guerra continuaría por años, pero el misterio de la pólvora negra de 1941 había sido resuelto. La Unión Soviética sobrevivió a su momento más sombrío a través de una combinación única de ciencia bruta y desespero sublime. Los supervivientes de estos laboratorios clandestinos y de las baterías de artillería improvisadas cargarían por décadas el peso psicológico de aquella época. Eran los alquimistas del desierto de hielo, hombres y mujeres que manipularon la muerte para garantizar la vida. Muchos sufrieron enfermedades crónicas causadas por los vapores químicos, pero sus historias fueron a menudo guardadas en secreto por el Estado, como si la propia naturaleza improvisada de aquella victoria fuera algo que ocultara a la posteridad. La reflexión final sobre este evento nos lleva al núcleo de la condición humana. La historia de la pólvora de fertilizante es un recordatorio brutal de que, cuando es empujada al abismo, la humanidad es capaz de transformar los instrumentos de sustento en herramientas de aniquilación. El nitrato de amonio, destinado a dar vida a los campos de trigo, se convirtió en el agente que silenció a los ejércitos. Esta dualidad es la marca trágica de la ciencia en tiempos de guerra. El legado de este esfuerzo sobrevive hoy no solo en los libros de historia militar, sino en la memoria colectiva de un pueblo que vio su suelo transformado en arma. Cada monumento erguido en las estepas rusas es un testimonio silencioso de que la sangre en la nieve nunca se seca por completo y de que el ingenio nacido de la agonía puede cambiar el curso de los imperios. Las lecciones aprendidas en 1941 son claras. La tecnología es poderosa, pero la voluntad humana, cuando se alía con la necesidad existencial, es invencible. La arrogancia militar de Hitler falló al no contabilizar el alma de un pueblo que estaba dispuesto a sacrificar hasta su propia seguridad química para no ser borrado de la historia. El impacto político de este triunfo forzó a la Unión Soviética a convertirse en una superpotencia industrial, un proceso que comenzó en los subsuelos oscuros y húmedos durante el asedio de Moscú. La guerra molecular fue ganada no por quien tenía la mejor pólvora, sino por quien tuvo el coraje de inventar una nueva en medio del incendio. Hoy, cuando miramos las ruinas dejadas por aquel conflicto, escuchamos el eco de las explosiones de humo negro que salvaron a una nación. El misterio de la pólvora de 1941 ya no es un secreto técnico, sino un símbolo de resistencia absoluta. Los nombres de Elena, Mikhail y Alexei pueden haberse perdido en el tiempo, pero el fuego que ayudaron a encender continúa iluminando los rincones más sombríos de la historia rusa. La tierra, que un día fue fertilizada con el polvo de la muerte, hoy produce el sustento de las generaciones que vinieron después, un ciclo poético y cruel que resume la experiencia humana en tiempos de crisis extrema. La conclusión de esta saga es un grito contra la guerra y una celebración de la resiliencia, que nunca más la ciencia necesite ser usada para transformar abono en pólvora, pero que nunca olvidemos el coraje de aquellos que lo hicieron cuando no había otra opción. El sacrificio de los alquimistas del desespero es la prueba de que incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la inteligencia y de la voluntad puede forjar el camino hacia la supervivencia. El invierno de 1941 terminó,
pero las lecciones de su pólvora negra resonarán para siempre. Dale a me gusta, comparte y suscríbete para más historias épicas de la historia, donde el pasado cobra vida con una intensidad que nunca has visto. ¿Qué batalla quieres ver a continuación? ¿Qué misterio de la ciencia militar deseas desentrañar con nosotros? Deja tu comentario abajo y únete a nuestra legión de historiadores para continuar esta jornada fascinante por el tiempo. Hasta la próxima historia, donde el sangre y el acero se encuentran para escribir el destino del mundo.